aquí tenemos pues dos pasajes, dos historias. Voy a abordar más porque hay un pasaje más adelante también, o más atrás, creo que es el capítulo 8, 9 de Lucas también, y Lucas 15 también, en donde se habla de Jairo, del padre de esta niña que está por morir. Entonces viene con toda esperanza delante de Jesús y le dice: ven a mi casa para que sanes a mi hija. Y también podemos ver ahí más adelante en Lucas 15 una historia muy interesante que es la del hijo pródigo. Y hay un padre excepcional también ahí. Entonces, ¿cuántos de nosotros no recordamos con cariño a nuestros padres? Y ahorita que veníamos para acá, estaba platicando con mi esposa, le decía yo me acuerdo que mi papá, cuando ya necesitaba los zapatos, él siempre me llevaba a un mismo lugar, allá donde vivíamos, y siempre me llevaba a Canadá o Canadá, no sé, nunca leía acento en ningún lado de las letras, pero me llevaba a Canadá, así le decíamos Canadá. Y siempre me compraba zapatos de ella. A él le gustaban los zapatos bostonianos y siempre desde los 12 años yo usaba zapatos bostonianos. Y hasta la fecha me gustan, pero es muy raro el lugar en donde hay zapatos bostonianos ya, y en Canadá no hay, que es Coppel ahora. Entonces, y tengo unos buenos recuerdos de sus padres. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi padre. Aunque fue un padre de crianza, no fue mi padre biológico, pero estoy agradecido con él. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene buenos recuerdos. Hay algo que encontré por ahí, una niña, bueno, ya joven, pero contaba de cuando era niña. Ella dice: mi papá decía que no le gustaban las bananas. Dicen que que de las manzanas solo le gustaba el corazón de las manzanas. Dice: así que yo me comía las bananas, yo me comía los plátanos, me comía las manzanas y le dejaba yo el corazón de la manzana, y él se comía el corazón de la manzana. Pero con el tiempo, dice ella, entendí que éramos tan pobres que él no se comía eso para dejármelo a mí. Entonces entendí yo que mi padre me dejaba los plátanos y me dejaba las manzanas, yo no le dejaba el corazón. Si lo hubiera entendido, quizás pues me hubiera dejado toda la manzana, pero ella hablaba así de su papá. Y también un niño cuenta acerca de su padre. Dice: un día fui con mi madre y mi hermano al cine y vimos una película muy triste en la que un hombre tenía un perro y que ese hombre murió, y el perro siempre lo acompañaba a la terminal para que tomara su tren, y después el señor nunca apareció. Está contando el niño, el señor nunca apareció y muchos años fue a esperar a su amo al tren y después se murió. Dice: salimos hechos un mar de llanto, mi mamá, mi hermano y yo, mi hermano Rodriguillo, salimos llorando de ese lugar. Me dio mucha rabia, de cuenta, me dio mucha rabia no poder contenerme del llanto por aquella película. Quizás ustedes identifican la película, ¿no? La de Hachiko. Y dice: todo el camino de regreso estuve llorando, de regreso a mi casa. Dice: al llegar a mi casa abrí la puerta y azoté la puerta de mi cuarto, porque estaba bien muy molesto. Pero mi papá ya había llegado a la casa, o sea, no fuimos con él al cine, fui con mi mamá y mi hermano Rodrigo. Y cuando él me escuchó, subió a mi recámara y me preguntó por qué estaba llorando, y yo le expliqué todo, la razón por la que estaba llorando. Y entonces él le dijo, dice: respóndeme algo, Sebastián, así se llamaba el niño. ¿Por qué los hombres no debemos llorar? ¿Por qué estás tú enojado de que estás llorando o que te hizo llorar esa película? ¿Por qué no debemos llorar? Dice: porque somos hombres, le contesté yo a mi papá. Dice: ¿sabes bien que esa es la razón? Dice: bueno, porque somos fuertes y valientes. Dice: las mujeres no lo son, las mujeres no son fuertes y valientes.
Dice, sí, pero no tanto como nosotros los hombres. Dice, pues tu mamá es tan fuerte y tan valiente como yo, le dijo el papá a Sebastián. Dice, entonces yo no supe qué más responder. Dice, y mi papá continúa diciendo, entonces está bien que las mujeres lloren porque son débiles y cobardes según tú, ¿verdad? Y los hombres que lloran también lo son, también son unos cobardes. Dice, pues sí, creo que sí. Bueno, me entristece que pienses eso de tu mamá y de mí. Dice, ¿de ti? ¿Por qué de ti? Dice, porque yo también lloro. Dice, ¿tú has llorado también, papá? Dice, sí, yo lloro, también lloro. Lloro por ti, lloro por tu hermano. Lloré cuando naciste. Le dice a su hijo, el papá. Dice, no sabía. Dice, bueno, ahora lo sabes. Escúchame bien, hijo. El que un hombre llore no lo hace débil. Al contrario, solo los hombres fuertes y seguros de sí mismos se atreven a expresar sus sentimientos sin importarles que digan los demás. Yo quiero que seas tú uno de esos hombres, ¿de acuerdo? De acuerdo, papá, así. Luego dice, ayer tuvo lugar la actuación por el Día del Padre en mi colegio. Hicimos algunas representaciones. Yo salí a recitar un poema que escribí para mi papá. Se lo dediqué antes de que empezara a proclamarlo y cuando acabé todos aplaudían menos él, que se estaba secando las lágrimas con su pañuelo. Muchos quizás no lo ven, pero el amor del Padre existe. Algunos dicen, bueno, ¿por qué el Día de la Madre los restaurantes están llenos y todo, pero no así el Día del Padre? Creo que hay buenos padres. Sí, ha de haber malos padres, pero hay buenos padres. Job, capítulo 1, narra la angustia de un padre que sufre de pensar que sus hijos hayan pecado o estén pecando contra Dios en algún momento. La historia de Lucas, capítulo 8, ahí un poquito más atrás, narra a un hombre preocupado por su hija. Está a punto de morir. Vamos a Lucas, capítulo 8, versículo 40. El versículo 41 dice entonces, Lucas 8, 41, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Vean, era un hombre religioso, un hombre de Dios, ¿verdad? Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque la razón era porque tenía su hija, una hija única, 42, como de 12 años, que se estaba muriendo. Imagínense, o sea, cuánto dolor y cuánta aflicción nos viene cuando un hijo está en esa situación. Aquí se describe lo que está viviendo este varón. Así que vamos a ver estos casos de estos padres, cada uno de ellos, en este bosquejo. Vamos primero a Job. Ya leímos Job. Y ahí en el capítulo 1, Job capítulo 1, nos habla de la siguiente manera. Ya leímos los versículos, pero quiero leer la parte en la que habla, donde habla acerca de su preocupación de Job, ¿verdad? Por sus hijos. Dice ahí el versículo 5, acontecía, estamos en Job capítulo 1, acontecía que habiendo pasado el turno los días del comité, porque los muchachos se reunían para celebrar por cualquier cosa, por cualquier motivo, eran 10, imagínense. Nosotros vivimos en un pueblo en que cada mes hay truenos y cohetes y todo, y bueno, ¿y qué celebran? Siempre están celebrando el pueblo de San Juan de Aragón. Por eso digo,
Y aquí estos celebraban, pues siempre, imagínense que cada uno fuera de un mes, pues cada mes celebraban. Y aquí el versículo dice que cuando he pasado los turnos del día del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. No se lo pasaban en un día, porque todos los días pecamos, ¿verdad? Alguien decía una vez: imagínate que pecas una vez al día. ¿Cuántos pecados tienes al año? 365. ¿Cuántos pecados tienes en 10 años? 3,650. Entonces, voy acumulando todo eso. Imagínate todo lo que tenemos que pedir perdón a nuestro Dios por los pecados. Entonces, aquí hay dos características importantes que quiero resaltar de Job. La primera es que él era un sacerdote para su familia. Él sacrificaba. Todavía no es el tiempo de los sacrificios. Les estaba diciendo que Job es de los tiempos de Abraham. Entonces todavía no hay tiempo de sacrificios, pero él sacrificaba a Dios, conocía a Dios, y él le preocupaba el bienestar espiritual de sus hijos. Yo no sé si a ti te preocupa el bienestar espiritual de tus hijos, pero si te preocupa, debes de estar orando, intercediendo, ofreciendo sacrificio por ellos diariamente, ¿sí? Y uno de los sacrificios es el ayuno. Voy a ayunar por mi hijo que está rebelde. Hay un hijo rebelde aquí en esta narrativa también, en Lucas 15. Entonces, tenemos nosotros que estar orando, intercediendo. Número 2 es que sacrificaba. Primero es que le preocupaba el bienestar espiritual de sus hijos. Segundo es que le sacrificaba todos los días a Dios por sus hijos. En este caso, holocaustos. Ya no hacemos eso, ¿verdad? Pero hay otras maneras de ofrecer a Dios una ofrenda, un sacrificio. La crianza de los hijos, amados hermanos, requiere tiempo. Mencionábamos de la esposa de Wesley, ¿no? Y que ella dedicaba oración para sus hijos, para cada uno de ellos, para ella misma en su vida devocional. Requiere compromiso, requiere responsabilidad, la educación de un hijo, requiere pasión. Y cuando ya crecieron y que sigan rebeldes, pues requiere rodillas, ya no puedes sentar en tus regazo y enseñarme la palabra y abrir la Biblia. Si ya está grande, ahora oremos, ¿verdad? Si Él nos da en los caminos de Dios. Ser padre no es para irresponsables, definitivamente que no. Y hay muchos padres irresponsables. Mi padre biológico fue un padre responsable. No quiero hablar mucho de eso, pero era, como decía la hermana Rebeca Tejeda, era un padre muy hogareño. Tenía muchos hogares por todos lados, en Guerrero, en Tijuana, en Estados Unidos, porque le gustaba mucho viajar a Estados Unidos. Por todos lados tenía hijos. Y era un irresponsable. Pero bueno, hay padres así. Y hay una historia por ahí vi una historia en internet, en YouTube, de un matrimonio que se amaban, se querían y todo, pero y se embarazó la esposa. Cuando nace el niño tiene síndrome de Down, y ella dice: yo no voy a educar a ese niño, yo no quiero nada con ese niño, lo vamos a dar en adopción. Le dijo: no, ¿qué te pasa? Le dijo él como padre, o sea, no ella. Él como padre le dijo: no, yo voy a educar a mi hijo. Pues si tú quieres educarlo bien, pero yo no me quedo, yo me voy. Y se fue, abandonó al esposo. Y él se hizo cargo del muchacho. Hay otra historia muy parecida de cuando el muchacho nace, le falta oxígeno y es un vegetal prácticamente, el chico. Pero igual la mujer lo deja y él se queda educando a su hijo, lo saca adelante, corren juntos en competencias de atletismo y maratones, porque él siempre está detrás de su hijo. Es ese padre responsable, ese padre que se compromete con sus hijos. Entonces Job es un padre que es un ejemplo para las familias de hoy. Como padre tomemos tiempo, como tomaba
Job, tiempo, pidiendo a Dios que los perdone, pidiendo a Dios que los proteja, pidiendo a Dios que los ayude a madurar y a ser fieles a Él. ¿Y qué pasa más adelante? Es una tragedia, ¿verdad? No sé, yo no quiero pensar en qué es lo que estaban haciendo los muchachos, pero al final, en esta prueba que le viene a Job, pues todos mueren. Todos mueren. El versículo 13 dice: un día aconteció que los hijos e hijas comían y bebían, y vino en casa de su hermano el primogénito, vino en casa de su hermano el primogénito. Y bueno, y más adelante está la historia de todo lo que pasa con ellos. Los versículos del 18, por ejemplo, ¿verdad? Dice el versículo 19: un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Tenía mucha razón de estar orando por ellos, ¿verdad? Tenía mucha razón. Y aquí tenemos pues nosotros que considerar esto. Si nosotros como padres no estamos haciendo nada por nuestros hijos, no estamos orando, no estamos ayunando, no estamos preocupados por ellos, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos por qué. ¿No los amamos? ¿Acaso no los amamos? Si los amáramos, haríamos todo por ellos. Como este hombre, como este Jairo, ¿verdad? Tenemos que desear el bien para nuestros hijos. ¿Acaso es un mal traerlos al culto? Porque hay muchos padres negligentes que pueden decir: ¿te quieres quedar? ¿Vas a ir o me acompañas? ¿O te quedas? O sea, hay hijos a los que ya no podemos decirles, ¿verdad? Ellos han tomado su camino. Pero tenemos en verdad que preocuparnos, no alejarlos de Dios, sino acercarlos. Si los amamos y nos preocupan, debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para bendecirlos. Levantarnos de mañana, dice el versículo 5, y se levantaba de mañana. Yo conozco hombres que se levantan a las 11 de la mañana. A las 10 de la mañana, pues ya no es hora, ¿verdad?, de pararse e interceder, ya sales corriendo a tus actividades. Entonces, él se levantaba de mañana, ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos, pidiendo perdón por ellos, por si quizás hayan pecado contra Dios en sus corazones. Y él buscaba la oportunidad para que conocieran a Dios, seguramente, para que conocieran al Padre. Y esa es la historia de Job. Vamos a ver la historia de Jairo. La vimos ahí en Marcos, capítulo 5. Está en Lucas también. Ya lo decíamos hace ratito, ¿no? Capítulo 8, 9. El 8, 40, pero también Marcos. Acompáñenme a Marcos. El capítulo 5. Dice ahí, el versículo 21: pasando otra vez Jesús en una barca en la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y vino uno de los principales de la sinagoga, dice ahí, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Hay algunas características interesantes en Jairo. Una de ellas era un adorador. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad les que le adoren. Él era un adorador. ¿Sí? Tú como padre tienes que ser un adorador. Tú como padre tienes que tener una comunión con Dios. Tú como padre tienes que conocer a Dios. No puedes motivar a tu hijo a que ame a Dios si tú no lo amas. No puedes motivar a tu hijo a que ande en los caminos del Señor si tú no andas en los caminos del Señor. Entonces,
Jairo era uno de esos hombres que buscaba la presencia de Dios, que sabía cómo adorar. Aquí se postra, dice el versículo 22, se postró a sus pies. Postrarse es arrodillarse y tocar con la frente el piso. Eso es postrarse, no solamente arrodillarse, sino mostrar toda reverencia, toda adoración. Él conocía a Dios, él era un principal de la sinagoga. Hagan en cuenta, un anciano gobernante de ahí, de ese lugar. Y entonces era un buen padre, y un padre hace todo lo que sea necesario cuando su hijo está en un peligro, o cuando su hijo está en peligro de muerte. Aquí dice, le rogaba mucho, y seguramente también lo hacía en la sinagoga, pero ahora tiene la oportunidad de que Dios está físicamente allí en Jesús. Entonces le dice, mi hija está agonizando, dice el versículo 23, ven por las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Quizás hubo desesperación en Jairo cuando él ve que Jesús no podía avanzar, Jesús no podía caminar entre la multitud. Una mujer lo toca y le entretiene más. ¿Quién me ha tocado? ¿Cómo dices tú quién te ha tocado cuando todos te aprietan? Entonces, al final sale avante, ¿verdad? Viene a la casa, pero antes hay una noticia mala ahí. Vea el versículo 35, una mala noticia. No queremos malas noticias con nuestros hijos. No queremos. Y ahí le dice, no molestes más al maestro. Tu hija ya murió. Ha muerto. Tu hija ha muerto. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo, no temas. Cree solamente. Cuando nosotros, termino con Lucas 15, una historia también muy interesante. Lucas 15:11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí hay una historia de un hijo pródigo, pero un padre excepcional, un padre que está con los brazos abiertos para todos sus hijos e hijas. Y aquí él está triste, está afligido, porque aquel joven le dice, padre, dame los bienes que me corresponden. Se dice en el pueblo israelita, en el pueblo judío, que cuando, en este caso de 2 hijos, al hijo mayor le correspondían 2/3 partes cuando el padre muriera, y al hijo menor 1/3 parte. O sea, de 1 millón, ¿cuántos son? 2/3 partes, como 600,000, ¿no? Y la otra parte le correspondería 300,000. Pues él agarra toda esa fortuna y va y vive perdidamente, dice el texto. ¿Conocen la historia? Y su padre anhelante, su padre espera cada día la vuelta de su hijo. Uno de los versículos dice acá, el muchacho reflexiona en el versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose viene a su padre, pero cuando aún estaba lejos, su padre, que lo anhelaba todos los días, que se preocupaba por él todos los días, y seguramente oraba y ofrecía sacrificios como Job, lo ve de lejos y sale corriendo y se echa a su cuello, ¿verdad? Ahí el versículo 20 dice: corrió, se echa a su cuello y lo besa y lo perdona. Lo perdona. Dios es un Dios de amor. Tenemos un Padre excepcional en Dios. Y esta parábola habla de ese Padre excepcional. El Padre que vela, el Padre que ruega, el Padre que a pesar de la conducta rebelde de sus hijos, los ama, así como son. Claro que no quiere que sigan en esa línea, ¿verdad? Quiere que verdaderamente se vuelvan a Dios, que verdaderamente caminen con Dios. Entonces, aquí el hijo se fue, pero tiene en mente al Padre, qué bueno. O por lo menos le llega un momento de lucidez después de tiempo y después de haber malgastado todo. Dice el versículo 14 que cuando vino una gran hambre en aquella provincia, le comenzó a faltarle y aún se mete a trabajar apacentando cerdos. Y entonces vive una vida miserable, definitivamente. Si Dios, nuestros hijos y nosotros mismos vamos a vivir una vida miserable, una vida que no vale la pena vivirla, pero a veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero al final, cuando hay una luz en nuestra mente, lo entendemos y volvemos al Padre como ese joven. Entonces este padre todos los días miraba al horizonte, viene un muchacho, quizás ese sea mi hijo, pero no era. Pero en esta ocasión, en este versículo, lo alcanza a ver, el versículo 20, y sale gozoso a recibirlo, corre y no le pide explicaciones, no lo recrimina, no lo acusa de nada, simplemente dice: póngale las sandalias, póngale el vestido, póngale el anillo familiar, y lo restaura. No le reprocha nada, no lo acusa de nada, sino que lo restaura sin preguntas. Hace vestirlo con el mejor traje como un honor extraordinario. Le pone el anillo en su mano, también restaurando, el anillo de la familia. Y así le sigue considerando entonces con todos estos actos como su hijo. No lo desecha, dice: no, vete a vivir tu vida perdido. No, sino que lo recibe. A veces así podemos llegar a actuar. Tenemos que actuar con amor, como padres. En el Padre de esta parábola, Cristo nos da ejemplo de la imagen de Dios como Padre. Y esta actitud del Padre Celestial se puede comprender solo desde su amor maternal. Porque sabemos que todo el actuar de Dios es motivado y conducido por el amor. Hay quienes comparan el amor de Dios con un amor maternal, pero bueno, eso es algo que algunos teólogos lo ponen así, pero Dios es un Padre que ama, que vela, que cuida, que protege a sus hijos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer como padres, no lo olviden. Algunos de acá tal vez no sean padres, pero algún día lo van a hacer. Piensen en esta reflexión, piensen en Job, piensen en Jairo, piensen en este padre del hijo pródigo, piensen en este padre del capítulo 12, versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. No dejes minar tu casa como padre. Hay mucho por hacer todavía, más los que tienen hijos pequeñitos o hijas pequeñitas. Hay mucho por hacer.
Nosotros oramos por nuestras hijas desde que nacieron, desde que estaban en el vientre de su madre, y seguimos orando por ellas. Mi esposa y yo, no dejes eso a un lado. Ora por ellos todos los días. Vela por ellos. Ofrece sacrificio por ellos. No debemos estar contentos con las cosas como son. Si no vienen, no debes estar contento con eso. Porque sin Dios no se puede vivir. Y este joven lo entendió. No podía vivir fuera de la cobertura de su padre. Vivía una vida miserable y termina regresando. Qué bueno que tuvo esa lucidez en su mente para volver, para regresar. Y él regresó. No permitas que el enemigo mine tu casa. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, agradecidos por tu gran amor, porque reconocemos que en algún momento tú te manifestaste ese amor y esa gracia para con cada uno de nosotros. Gracias por el Padre que tuvimos, porque de alguna manera nos dio, oró, pidió por nosotros. Y gracias también por el Padre que ahora nosotros somos. Te rogamos, Señor, que si hay cosas que no estamos haciendo correctas en nuestra relación con nuestros hijos, que reflexionemos y que corrijamos pronto. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, confiérmela en el corazón de cada uno de nosotros. Yo primeramente, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén.